Buenas noches a todos y todas. Esta es una actividad que tiene continuidad en distintas actividades anteriores que la veníamos programando un jueves por mes, en donde vinimos analizando diferentes temáticas. Bueno, hoy lo repetimos a Sebastián Soler, que fue el primero que inauguró este ámbito cuando estábamos alrededor del debate por el tema de los buitres, y después, bueno, vinieron diferentes compañeros, ¿no? El último que vino fue Alberto Sirione, que vino a hablar de la problemática de educación, y anteriormente también había estado Artemio López junto con nosotros, y ¿quién más estuvo? Y Eduardo Valdés, hablando sobre la política social del Papa Francisco. En esta oportunidad, bueno, nos damos el lujo de tenerlo no solamente a Sebastián, sino a Ari Lijalat, que ha sido el periodista que compiló este libro que se llama Macri lo hizo, y a nuestra querida compañera y amiga Graciana Peñaflor, que siempre nos acompaña. Que siempre nos ha acompañado en más de una oportunidad, y que siempre es un orgullo y un lujo tenerla con nosotros. La metodología va a ser la misma, los vamos a escuchar a ellos, y después va a haber un espacio para un momento para las preguntas o para la requisitoria de los que vengan. Así que primero, bueno, le voy a dar la palabra a Ari para que les cuente un poco cómo es el libro, cómo lo estructuró, de qué manera lo llevó adelante. Después los vamos a escuchar a Sebastián y finalizando a Graciana. Bueno, muchas gracias. Ari. Hola. Ahí está. Bueno, primero, gracias por la invitación. La verdad que es no sé qué número de presentaciones del libro, pero yo ya no le llamo presentaciones, porque de hecho el otro día valga la redundancia, lo presentamos con Horacio González, que es uno de los autores, hace un epílogo muy interesante Horacio, y Horacio planteó en la Feria del Libro Popular, donde lo estuvimos ahí, que más que una presentación era la oportunidad del libro de reunirnos todos nosotros alrededor de un montón de ideas que nosotros planteamos en este libro, alrededor de un montón de medidas del gobierno de Macri que nosotros analizamos y escribimos en el libro, y que ese es el valor del libro. Y es más, Horacio hizo una suerte, ahora que está de moda la palabra autocrítica, una suerte de autocrítica, y dijo, y la verdad que en el kirchnerismo escribimos poco sobre nosotros y sobre lo que estábamos haciendo, y les dejamos bastante a otros que escribieran sobre lo que estaba sucediendo, que escribieran en los diarios, que escribieran libros, y tal vez ese es uno de los tantos aprendizajes de acá a futuro. ¿Por qué hicimos este libro? Justamente para eso, porque en los primeros días de gobierno de Macri, que todos ustedes habrán vivido, había una situación de que todos veíamos que pasaban muchísimas cosas, pero esas cosas no las veíamos reflejadas en ningún lado. O sea, todos abríamos los diarios, escuchábamos la radio, veíamos los canales de televisión, y había o silencio o maquillaje, cosa que se mantiene hasta el día de hoy. Y la decisión de hacer este libro fue en esos primeros días de Macri. Yo siempre cuento lo mismo, espero que acá alguno me acompañe, porque yo siempre digo que había dos tesis cuando supimos que Macri iba a ser presidente. Una, que era la que yo tenía y era la claramente equivocada, ya les adelanto, que era la tesis gradualista. Era, bueno, esto es una derecha un poco más, qué sé yo. Ahora suena gracioso decirlo, pero esta era una derecha un poco más moderna, que aprendió, que no se quiere en helicóptero, que bueno, que va a dejar algunas cosas, que realmente a los sectores que Macri representa tampoco le fue tan mal durante los 12 años de kirchnerismo.
Y la otra que era la tesis, esto va a ser violento, esto va a ser rupturista, esto va a ser un corte, y claramente los que sosteníamos la tesis gradualista, no sé si hay alguno acá, la otra vez yo pregunté, no había ninguno en la anterior presentación, no hay nadie tampoco. Sí, ahí está, gracias. Yo no me puedo hacer el sota porque yo lo decía en la radio, por lo tanto quedó el registro. Bueno, claramente estábamos equivocados, porque no en los primeros 100 días de gobierno, que es ese famoso colchoncito que se le da a cualquier gobierno para que llegue, se acomode, vea dónde está cada uno de los botones y aprenda. En 15 días de gobierno, Macri ya había tomado por lo menos la mitad de las medidas que nosotros analizamos en este libro. Digo, en los primeros 15 días de gobierno, Macri hizo una mega devaluación, en los primeros 15 días de gobierno, Macri eliminó las retenciones, en los primeros 20 días de gobierno, el decreto 267, el que después puede hablar Graciana, fue 30 de diciembre. Digo, entre el 10 de diciembre y Año Nuevo, la batería de medidas que implicaban lo que después se profundizó, que es una brutal transferencia de recursos de todos nosotros, digo, de la mayoría de la población, hacia los sectores concentrados de la economía, la tomó en ese momento. Y a ese modelo económico que implantó en los primeros 20 días, o puso el rumbo en los primeros 20 días, le puso su correlato, porque siempre cada modelo económico necesita un modelo, ellos le llaman de seguridad, nosotros sabemos que es un modelo represivo. Porque es imposible sostener un modelo económico exclusivo y excluyente sin un modelo que reprima la protesta social, un modelo que encarcele a una dirigente social como Milagro Sala, un modelo que decrete la emergencia en seguridad en el país que rige hoy. Tenemos un decreto de emergencia en seguridad, un nuevo protocolo que todavía no lo pudieron aplicar, pero que quieren aplicarlo para controlar las manifestaciones sociales. Digo, por eso en el libro ustedes van a ver que la mayoría de los capítulos son o de economía o de seguridad. Hay 4 capítulos de medidas económicas, 4 capítulos de medidas vinculadas a seguridad. Y entonces dijimos, bueno, hay que dejar registro de esto. No es que con este libro, no creo que le haya caído simpático a Macri, todavía no se lo mandamos. Yo creo que tenemos que mandárselo firmado por todos los autores y dedicado. Pero sí, claro, estamos trabajando ya en un segundo tomo, le podemos mandar los dos juntos. Pero yo creo que lo importante de sacar este tipo de libros y de dar este tipo de discusiones es sobre todo además mostrar que no hay miedo frente a lo que están haciendo. Y eso me parece una cuestión importante en estos tiempos, digamos. La idea de, por ejemplo, ahora que está en discusión modificaciones en las leyes laborales, flexibilización de las relaciones del trabajo, intervención en el fuero laboral, ¿qué están buscando con ese tipo de medidas? Nosotros, por ejemplo, periodistas que hemos sido despedidos de medios públicos, a mí no, pero sí compañeros como Barragán, como Nora Beiras, como todos ustedes conocen, escrachados en los medios diciendo que quieren cobrar millones de dólares, de pesos, bueno, pesos, dólares, hoy es lo mismo, pues pueden comprar 5 millones sin ningún tipo de problema. Es generar miedo, es generar que un trabajador al cual lo echan de su trabajo, no vaya y reclame su indemnización. Es generar que a un trabajador al cual le flexibilizan sus relaciones de trabajo, no vaya y reclame. Y en lo que nos toca a nosotros, que es en este caso un trabajo intelectual, también hay un miedo que quieren instalar de no hablen de lo que está pasando. Bueno, el libro de alguna forma intenta responder a eso. Yo quería hablar un poquito porque me parece que es un tema que estamos discutiendo poco, y que va un poquito en la línea del artículo mío en el libro que tiene que ver con la cantidad de corporaciones que han cooptado en los lugares de decisión en el Estado. El otro día me invitaron en Sociales a dar una charla de un grupo que estudia sociología del management, que yo no sabía que existía eso, pero es un grupo de investigación del CONICET que hasta el 10 de diciembre estudiaban en términos sociológicos a los grandes empresarios y algunas formas de gobierno del mundo empresario que se aplican en el Estado. Y desde el 10 de diciembre les cambió el objeto de estudio, porque todos los tipos que ellos estudiaban fuera del Estado, ahora están dentro del Estado. Y es algo muy impactante que creo que estamos estudiando poco, digo, desde el presidente,
que viene de ese mundo hacia su gabinete y sobre todo a segundas y terceras líneas, que todos, absolutamente todos, vienen del mundo corporativo empresarial y particularmente del sistema financiero. Si ustedes pasan revista, eso hay algo acá y lo publica Zayat seguido en página 12, simplemente con hacer la lista de los funcionarios y de qué empresas vienen, el mayor porcentaje de funcionarios viene de empresas como Goldman Sachs, como el JP Morgan, como el Deutsche Bank, como el Credit Suisse, como Morgan Stanley, de Wall Street. ¿Pasó esto siempre? Bueno, yo creo que ahí también esa es la novedad histórica del macrismo. Digamos, si uno mira a lo largo de la historia, hubo siempre, las corporaciones económicas siempre colocaron funcionarios. Digo, por darles dos ejemplos, la sociedad rural colocó presidentes, vicepresidentes, ministros, presidentes de bancos, con distintos momentos, digo, ni hablar en el siglo XIX, gran parte de los presidentes eran miembros de la sociedad rural, todos los ministros de Agricultura eran miembros de la sociedad rural. Eso cae cuando, durante el primer peronismo, solo hubo 3 funcionarios en el primer peronismo que eran miembros de la rural, vuelve a subir con la Revolución Libertadora, vuelve a bajar esa presencia con Ilia, vuelve a subir con Onganía Levingston Lanuse, vuelve a bajar con Perón Cámpora en el 73. Digo, y eso son nombres, apellidos y cargos. Entonces, corporación económica que tuvo lugares en el Estado, la rural es una que históricamente tuvo. La otra parte es las fundaciones. Y hay 2 ejemplos muy claros, que justo recién estábamos viendo con Graciana, uno que volvió ahora. La Fundación Mediterránea, ¿sí? Cuyo paradigma y hombre fuerte fue Cavallo, que hoy escribe una nota de opinión en Telam. Muy impresionante, ¿no? Sí, si tienen que, como decíamos, si tienen que llamar tan pronto a Cavallo es que se quiere. Y otra muy impresionante, Fiel, la Fundación de Investigaciones de, no me acuerdo la sigla, de Económicas Latinoamericanas, algo así. Bueno, Fiel. No. Fiel. No, Fide son ellos. Fide también ha colocado funcionarios. Fundaciones que desde la década del 60 son financiadas por las grandes corporaciones de la Argentina para generar tanto planes económicos como funcionarios. Todos los ministros de Economía de la última dictadura militar eran miembros de Fiel. El actual ministro de Energía, que todos ustedes conocen y hablan de sus parientes mujeres, es vocal de Fiel. Tuvo el decoro de pedir licencia. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, también es vocal de Fiel. Entonces es muy impresionante cómo el gobierno actual está conformado o por directamente gerentes. Yo no uso la palabra CEOs porque los CEOs no son los que están como funcionarios, pero sí sus gerentes, sus hombres de confianza, los que ejecutan las tareas, y los que vienen de esas fundaciones que también son financiadas por esas grandes empresas. Por lo tanto, creo que es una novedad histórica muy interesante y que tenemos que tomarla en cuenta para el análisis de lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Y la otra cuestión, y con esto voy cerrando, que a mí me interesa plantear, que siempre lo digo en las presentaciones, que es incluso una gran contradicción, es que en algún momento estos lugares de discusión tenemos que dejar de hablar tanto de lo que está haciendo Macri para empezar a hablar un poquito más de qué queremos hacer nosotros. Digamos, qué idea tenemos nosotros de acá hacia adelante. Y siempre cuento una historia que pobre Graciana ya me la escuchó un montón de veces, pero que es interesante y además lo veo ahí a John William Cook, que tiene que ver con Cook la historia, que es la siguiente, para pensar un poquito el momento actual. Cuenta José Paulo Feynman en un libro que se llama La astucia de la razón, que si pueden léanlo, es un libro interesante. Hace toda una ficción, pero que tiene verosimilitud, que cuenta que en el año 1964, algunos de acá se acordarán, Perón intenta su primer regreso, lo frenan en Brasil, se tiene que volver, y John William Cook va a dar una conferencia como esta a Córdoba.
Termina la conferencia y se van a comer, como nos vamos a ir a comer después, Sí, el periodismo es así. Y más en esta época. Los periodistas estamos... se van a comer y se van a comer a un local de René Salamanca. René Salamanca era un dirigente del ESMATA, ¿sí? Del PCR, maoísta. Y en un momento están así charlando, qué sé yo, y Salamanca le dice, ¿sabes qué pasa? ¿Cuál es el problema, Cook? Dice, los obreros son peronistas, pero Perón no es revolucionario. Y Cook, que ya estaba un poquito copeteado, le dice, ¿sabes qué, Salamanca? Me cago en Perón. Entonces, es una frase un poco fuerte, pero claro, pero con una carga teórica muy, muy interesante, que a eso voy. Entonces Salamanca le dice, no, nosotros también, Cook, nosotros nos recagamos en Perón. Y Cook le dice, no. Dice, porque ustedes se cagan en Perón de una forma, y yo, y los peronistas como yo, nos cagamos en Perón de otra forma. Y acá viene, me parece, la cuestión más interesante, y le dice, ¿por qué Perón ya no se pertenece? Y nosotros tenemos que crearle las condiciones a Perón para que vaya hacia donde nosotros queremos. ¿Sí? Al que haya leído las cartas Perón-Cook, eso está también en esa discusión. Y yo traslado un poco ese planteo de Cook, de que Perón ya no se pertenece, a la discusión actual. No voy a decir me cago en Cristina, quédense tranquilos. Pero sí, la cuestión de cuál es el rol de Cristina en todo esto y hasta dónde dentro del kirchnerismo se están dando un montón de discusiones. Para empezar, ¿qué es el kirchnerismo? Que todavía es una cuestión a discutir. Y también, ¿qué hacen o no hacen aquellos que se dicen kirchneristas y que hoy, por ejemplo, son diputados, son senadores y claramente votan cosas para las cuales no fueron votados por... supongo por todos ustedes. Digo, es una... Le imagino que los debe haber impactado. A mí me impacta ver diputados del Frente para la Victoria votando, después lo va a explicar mejor Sebastián, pero el acuerdo con los fondos buitre. Me impacta ver senadores del Frente para la Victoria votando... un abogado de Clarín para juez de la Corte Suprema. Bueno, entonces, en esta discusión de dónde está Cristina, qué va a hacer el kirchnerismo, el año que viene hay elecciones, digo, creo que ese tipo de discusiones tienen que formar parte de las presentaciones del libro, de que no solo analizar qué es lo que hace Macri en cada una de las áreas, sino empezar a discutir estas cuestiones para que estén a la altura aquellos que les toque tomar las decisiones, de las decisiones que tienen que tomar. Digo, no voy a hacer no lo digo porque estemos en la casa de Agustín, pero digo, revisen la tarea legislativa cuando Agustín era jefe de bloque, revisen lo que hacían los opositores, que los dejaron sin presupuesto un año. Y los diputados y senadores que le votan leyes al macrismo disfrazan de gobernabilidad algo que es complicidad con el saqueo que están haciendo. Porque las leyes que están votando... Las leyes que se están votando es legalización del saqueo. Cierro con esto. Creo que son las discusiones para dar en este momento. Y creo que Cristina, como la líder de ese espacio, necesita también que esas discusiones se den en todo lo que es tanto los espacios kirchneristas orgánicos, que los hay, como los espacios kirchneristas inorgánicos, que los hay y muchos, ¿sí? Entonces, dejo simplemente planteada esa pregunta. Aparte de dejar registro, de marcarle a Macri que sabemos lo que está haciendo, que lo está haciendo él y que en algún momento se va a tener que hacer cargo, por eso se llama Macri lo hizo, también hay que empezar a discutir estas cuestiones porque la vida sigue.
y todos estos espacios yo creo que son realmente muy valiosos para discutir estas cuestiones, porque de estos espacios va a salir lo más rico de esa discusión que va a existir. Y si no se da, la van a ganar lo mismo de siempre. Gracias. Bueno, gracias Agustín por invitarme a estar acá en Rosario de nuevo. Ari es demasiado modesto y entonces no dijo dos cosas, las voy a decir yo por él. La primera es que el libro existe porque él es un hinchapelotas. ¿No es cierto? Un acosador. Porque, no sé, en el mes de enero, cuando no solamente estábamos en el mes de enero, pero sino aparte, francamente, estábamos con el mazazo de las elecciones, nos fue levantando uno por uno, sobre la base de la exigencia de escribir en un libro como este, en un momento donde no estaba del todo claro, creo que Ari lo dijo al principio, de que un libro como este fuera particularmente eficaz en el momento que estaba planteado y terminó siéndolo, o sea que eso es lo primero que quería decir sobre el trabajo de Ari. El libro existe gracias a él, no necesariamente gracias a los que tuvimos la oportunidad de escribir. Lo segundo es que el libro fue producido en su totalidad en una editorial que es una empresa recuperada, manejada por los trabajadores y todas... Bueno, la imprenta, no la editorial. La imprenta, y viste, yo soy un especialista en lo que soy, vos sos especialista, lo tenemos que hablar cruzado. Y todas las regalías, o como corno se llamen, salvo el asado que nos prometieron, que todavía lo estamos esperando, vuelven ahí. La última vez, la vez que estuve acá, que fue creo que fue en marzo, a hablar del tema de los fondos buitres y el arreglo que proponía el gobierno. Bueno, desde entonces pasaron 4 meses, pero más importante aún, desde entonces pasaron 36.000 millones de dólares más de deuda, ¿no es cierto? Esa es la situación en que nos encontramos. Y afortunadamente hoy de nuevo me toca hablar de economía, porque hoy tenemos una abogada genuinamente exitosa como Grace, como Graciana. A ver, cuando uno habla de economía y del escenario actual, es de estilo decir que están enfrentados dos proyectos de país. Yo creo que es más fácil. Yo creo que para entender cuán diferente es el proyecto de país de ellos a nuestro proyecto de país, alcanza con decir que en el país que ellos proponen se invita a desfilar Aldo Rico y se quiere meter presa a Eve de Bonafini, ¿no es cierto? Frente a eso, la economía importante como es, francamente, subalterno. Yo creo que alcanza con conocer eso para que uno, toda la gente, pueda elegir de qué lado quiere estar parada, sobre todo si es gente de bien. Pero como toca hablar de economía, a ver, si uno piensa, ahora han pasado 7 meses, ¿no es cierto? O sea que uno puede juzgar, ya no estamos especulando, pronosticando, vaticinando, vamos la realidad constatable. Y los fracasos y las promesas incumplidas del gobierno de Mauricio Macri en estos 7 meses son tan claras, son tan evidentes, que casi yo creo que podríamos hasta recitarlas a coro entre todos, porque las conocemos. Mauricio Macri prometió que su prioridad era bajar la inflación y además dijo en la campaña que era fácil bajar la inflación. Y para cuando termine el año, la inflación de la Argentina va a ser el doble de la inflación que teníamos en los 12 meses de la gestión de Axel Kicillof que culminaron en noviembre, medida por el INDEC de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto de Estadísticas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La inflación en los últimos 12 meses de gestión de Cristina fue 23%, medida por ellos. El gobierno va a terminar cómodo, arriba de 40%, yo creo que va a tocar el 45% o 46%, por lo menos.
Mauricio Macri prometió que, como él describe, había recibido una economía estancada, un país que no crecía y que lo iba a hacer crecer en el primer año 2% por lo menos, y la realidad es que el INDEC manejado por Todesca revisó las cifras de crecimiento de los años anteriores y aún ellos reconocen que el país que le entregamos a Mauricio Macri había crecido en el año 2015 2.4%, y las consultoras aliadas a Mauricio Macri, la más optimista, proyecta para este año una caída del Producto Bruto de 2%. Mauricio Macri prometió crear en los 4 años de su mandato 1.500.000 puestos de trabajo. Al ritmo que va la cosa va a tener que crear por lo menos 1.700.000 porque ya se perdieron entre 150 y 200.000 solamente en el sector formal de la economía. Mauricio Macri prometió no quitarnos derechos y, por citar solo un ejemplo, ya ha eliminado la posibilidad de acceder a la jubilación mínima, la moratoria, y la reemplaza con lo que él llama una pensión a la vejez, que en términos nominales representa una caída del 20% respecto a la jubilación mínima en un escenario donde la inflación es 40%, y como la crueldad no tiene límites, además elimina la posibilidad de que el viudo, la viuda, que ha padecido la muerte de su mujer, de su marido, pueda seguir cobrando como pensión lo que era la jubilación del cónyuge fallecido. Nos prometió que no iba a haber tarifazos y eso no hace falta ni dejemos puntos suspensivos, ya sabemos dónde estamos. Entonces, a mí me parece que lo que está haciendo mal lo tenemos claro todos. Y por lo tanto yo voy a dedicar estos minutos a hablar de los supuestos éxitos. A mí me causa gracia porque ahora parecería que cada vez que salen en la radio, salen en la televisión o algún medio de comunicación habla de ellos, todo lo que dicen, ¿no? Bueno, tenemos dificultades, tenemos problemas, pero vamos a mejorar, pero dice, bueno, pero recuerden que, y señalan 2 cosas que según ellos hicieron bien. En palabras de ellos, la exitosa salida del cepo y la exitosa salida del default. Esas son las expresiones que usan. Y a mí me sirve hablar de esas 2 cosas porque cada uno de esos elementos son elementos, con esa cuestión son elementos centrales de lo que yo llamaría el plan A y el plan B. Conste en actas que ya vamos por el plan C y estamos a punto de entrar al plan D. Pero hablemos un poquito del plan A y el plan B y por qué salieron mal, ahora que sabemos que salieron mal. El plan A, que tenía como elemento central la salida de las restricciones cambiarias, la salida del cepo, como dicen ellos, era, por supuesto, lo dijimos hace 4 meses cuando vinimos, la lluvia de inversiones que nos iba a empapar a todos los argentinos como efecto inevitable del shock de confianza que significaba que Pinedo le pusiera la banda presidencial a Macri. Lluvia de inversiones que alentaron, por supuesto, tomando algunas medidas de inmediato. En primer lugar, por supuesto, devaluaron 40% inicialmente. Segundo, eliminaron la restricción para comprar dólares y, más importante aún, eliminaron todas las restricciones para que entraran dólares a la Argentina y se volvieran a ir rápidamente. Y paralelamente aumentaron la tasa de interés en pesos para tentar a los dólares que vinieran, se colocara en pesos, hiciera una diferencia y con el dólar planchado se pudieran volver a ir. ¿Y cómo le fue? Bueno, en el momento que yo vine a hablar en marzo no estaba claro, porque una novedad de la gestión transparente del gobierno de Macri es que no da información. Si ustedes recuerdan, mientras gobernaba Cristina y mientras estaba en el Ministerio de Economía en la última etapa Axel, todos los días en los diarios leíamos cuántos dólares compraban los argentinos para ahorro, como una demostración de la supuesta desconfianza en el país que tenían los argentinos, que se atropellaban a principio de mes para comprar los pocos dólares que el gobierno les dejaba comprar. ¿Ustedes han visto últimamente en los diarios ese dato? No. ¿Es porque los diarios no lo quieren publicar? Bueno, quizás los diarios no querrían publicarlo.
pero los diarios no pueden publicarlo porque el dato no está en ningún lado. Antes era un dato que lo tenía la FIP ya no lo tiene más, el Banco Central lo tiene y lo oculta. Y solamente lo informa porque por obligación legal lo tiene que hacer cada 3 meses. Bueno, la semana pasada informó cómo le había ido en el tema en el primer semestre. Y ahí supimos la verdad. ¿Saben cuántos dólares compraron los argentinos para ahorro? Que supuestamente los argentinos ahora los gobierna alguien que les da la confianza para invertir en el país, para ahorrar en pesos. En los primeros 6 meses del año, los argentinos compraron para ahorro 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares es un ritmo de casi 2.000 millones de dólares por mes solamente para ahorro. Ahorro es un eufemismo, por supuesto, ¿no es cierto? Muchos de esos dólares se van del país, otros van en el colchón, desaparecen de la economía. Ese ritmo es más que el doble de los dólares que se compraban en el primer semestre del año 2015 mientras gobernaba Cristina Kirchner. O sea que si la expectativa era que tomando estas medidas iban a generar la confianza suficiente, o por lo menos el incentivo suficiente por cuánto había elevado la tasa de interés en pesos para invertir en la Argentina, que los argentinos dejáramos la plata acá, no está sucediendo. Pero uno diría, bueno, está bien, los argentinos somos desconfiados por naturaleza, pero ¿qué pasa con los extranjeros? Eso sí que la tienen clara y saben que ahora gobierna un aliado de ellos y por lo tanto ellos sí, seguro, ellos ven la jugada, no son ningunos giles, los giles somos nosotros, ellos traen la plata y aprovechan esta bicicleta. Uno supondría que eso está pasando. Bueno, en esos mismos 6 meses, esto informado por el Banco Central, ¿saben cuántos dólares vinieron como inversión extranjera directa? Es decir, lo que el gobierno declama como el principal objetivo de su política económica, porque es lo que supuestamente va a hacer andar la rueda. Entraron 1.290 millones de dólares. Bueno, entraron entonces 200 millones de dólares y chirolas por mes, y uno diría, bueno, no es un número grande, pero es un número. Mientras gobernó Cristina y en el ministerio estuvo Axel, en el primer semestre del año pasado entraron 700, o sea, de lo que estamos hablando es a cambio del desastre que hicieron 100 millones de dólares más por mes. Eso es lo único que estamos hablando. Pero no nos olvidemos un detalle, eso es lo que entró. Tenemos que preguntar cuánto se fue. En los mismos 6 meses, las sucursales argentinas de empresas extranjeras giraron al exterior dividendos, es decir, las ganancias que han acumulado el año anterior, es decir, compraron dólares y se los llevaron afuera por 1.450 millones de dólares. Es decir, entraron 1.300, se fueron 1.450, resultado neto negativo 150 millones de dólares. Es decir, ni siquiera las empresas extranjeras que tienen sucursales en la Argentina hoy consideran que el negocio es reinvertir en la Argentina. Entonces, ese escenario, que nosotros lo sabemos ahora, pero ellos lo pueden monitorear cotidianamente y lo fueron viendo el primer trimestre, es lo que provocó naturalmente el fracaso del Plan A. Fracaso que culminó a fines de febrero de este año, cuando el dólar tocó 16. Cuando el dólar tocó 16, Macri dijo, hasta acá llegamos. La idea de que, por el solo hecho que devaluamos a 14 y liberamos las restricciones cambiarias, iban a venir inversiones y con eso yo iba a tener los dólares para permitirle comprarlo a los argentinos todos los que quisieran y hacer mover la economía, con el dólar a 16 se había acabado y casualmente ese es el mismo momento en que el gobierno decidió mejorar la oferta a los fondos buitres, ofreciéndole a Paul Singer, que controlaba 2/3 de reclamo de los fondos buitres, en lugar de la quita del 30 que le ofreció a los demás, la quita del 20 y rápidamente logró el acuerdo en el juzgado de Gries y después sabemos lo que pasó en el Senado de la Nación, porque necesitaban imperiosamente que empezara el Plan B. Y el Plan B es el endeudamiento. El Plan B es lo que ha hecho que desde que emitieron los primeros 16.000 millones de dólares para pagar a los fondos buitres,
12.500 de los cuales, como entraron, volvieron a salir, ni siquiera entraron, se los pagaron directamente, han seguido emitiendo a un ritmo que hoy nos tiene en 36.000 millones de dólares, que es un aumento de la deuda externa argentina sideral. Pero ese plan también tiene límites, y los límites no se los ponemos necesariamente nosotros, se los pone el apetito que puede tener el mercado internacional para seguir comprando deuda argentina. ¿En qué se nota eso? Se nota en dos datos. Un dato duro, de número, y un dato discursivo. El dato de número es el siguiente. De la misma manera que ellos dejaron de contar cuál era el volumen de compra de dólares de los argentinos en todo este tiempo, otro dato que ha dejado de aparecer en los medios, inclusive en los medios especializados, y que aparecía todo el tiempo antes, es lo que se conoce como el riesgo país. Riesgo país es el porcentaje que le cobran a la Argentina cada vez que pide prestado por encima de lo que le cobran por una deuda equivalente, por un bono equivalente a los Estados Unidos. Todos los días nos bombardeaban el 10 riesgo país por las nubes, esto, lo otro, aquello. Bueno, lo que Macri decía que iba a pasar, lo que Pratgay decía que iba a pasar, es que obviamente si arreglábamos con los fondos buitres, el resultado inmediato iba a ser un abaratamiento del costo del crédito internacional para el país, y más importante aún, decía Pratgay, para las provincias que van a poder financiarse para hacer obra pública, para las empresas argentinas que necesitan para comprar capital de trabajo. El riesgo país de la Argentina, el día que se arregló con los fondos buitres, era 526 puntos, es decir, 5% con 26 más que lo que le cuesta financiarse al Tesoro de los Estados Unidos, es lo que le costaba a la Argentina, eso resultaba más o menos en un 7,5. ¿Saben cuánto es el riesgo país ahora? 523. Nos cuesta lo mismo. Nada cambió. ¿Y por qué nada cambió? Bueno, en parte por la cantidad de deuda que hemos emitido. Y ahí va el límite discursivo que se lo están poniendo de nuevo, no nosotros, sino los mercados internacionales. La semana pasada, no los aburro, estoy terminando, pero la semana pasada el economista jefe de Goldman Sachs, vos lo mencionaste, el banco de inversión más importante del mundo, habló sobre esto. Dio una conferencia y dijo lo siguiente, leo brevemente: ante una oferta de más de 30.000 millones en poco más de 3 meses, estamos llegando a un punto donde los inversores, le hace ellos mismos, empiezan a evaluar si los rendimientos que se están pagando, es decir, la tasa de interés que ofrece la Argentina, son los apropiados. Es difícil que los intereses bajen más si no hay medidas para la consolidación fiscal. Se va a tener que hacer mucho más para tener mejoras sustanciales que acompañen la baja de la tasa de interés que se pretende. Es decir, no alcanza con el ajuste, necesitamos un hiperajustazo. Entonces, lo que digo con esto es, ya emitieron 36.000 millones de dólares, no pueden emitir el año que viene otros 36.000 millones de dólares. El plan B tiene límites y por eso estamos en el plan C. El plan C es el blanqueo. El plan C es el blanqueo. Están deletreando ese alfabeto al ritmo de un plan por trimestre. Ahora viene el blanqueo. El blanqueo obviamente le va a permitir recibir ingresos, pero también son de corto plazo porque como se empezaron a preocupar, se empezaron a desentender del déficit fiscal y necesitan plata. Y como mantienen la tasa de interés en pesos alta, no se pueden financiar acá en la Argentina. Es decir, se están financiando con dólares para pagar gastos en pesos que después van a tener que devolver en dólares. Es un combo explosivo que no puede terminar bien. Con el blanqueo van a ganar tiempo. Si el blanqueo fracasa, ya tienen pensado el plan D. Esto es lo que más me irrita. No solamente están haciendo lo que están haciendo, sino aparte son unos hipócritas y unos inconsistentes. A ver, de las medidas que tomó el gobierno de Cristina Kirchner, esto Agustín lo va a recordar, que fueron más criticadas. Me fui hasta la Biblioteca Nacional a ver en la hemeroteca la tapa de La Nación de diciembre del 2009, cuando Cristina sorprendió al establishment con la decisión de pagar con reservas del Banco Central la deuda externa.
La tapa de La Nación de ese día era un título a 8 columnas que anunciaba la decisión de Cristina de pagar con reservas. Título catástrofe. Esa decisión fue caracterizada como ilegal, aparte de manotazo de ahogado, palabras textuales, por el entonces diputado Alfonso Pratgay. Bueno, el 7 de julio pasado, Pratgay, Michetti, Macri estaba de viaje, y Rogelio Frigerio firmaron el decreto 834 del año 2016. ¿Qué dispone ese decreto? Pagar con reservas del Banco Central la deuda externa. 3.952 millones de dólares le piden al Banco Central que les entregue para pagar deuda externa. Y las palabras que usan para justificar eso en los considerandos del decreto son copiadas textuales, palabra por palabra, de el decreto de Cristina al respecto, donde dice, esta es una política, la de pagar deuda con reservas, que ha demostrado ser eficaz para abaratar el costo del endeudamiento externo argentino. O sea, mayor hipocresía yo no conozco. Por supuesto, esto a Sturzenegger no le gustó, aparentemente, o están sobreactuando la independencia del Banco Central. Hasta ahora Sturzenegger no ha dicho que les va a dar la plata, pero ese es el plan D. Y termino con esto, si eso fracasa ya les queda el plan E, que es Melconiani a los botes, ¿no es cierto?, porque no hay más alternativas. Con todo esto quiero decir que hay una catástrofe en ciernes, no, porque la principal ventaja que tiene este gobierno, la principal lejos ventaja, es que le dejamos un país ordenado en lo económico. Ellos tienen esa ventaja respecto a ver, si uno mira para atrás la historia de esta última etapa democrática, Alfonsín heredó el desastre de la dictadura, Menem heredó la hiperinflación de Alfonsín, el pelmazo de la Rúa heredó la convertibilidad y el desempleo de Menem, Duhalde tuvo que hacerse cargo de la crisis del 2001 y Néstor lo mismo. Cristina fue la única que heredó una situación, gracias al gran gobierno que hizo Kirchner. El único otro que heredó una situación cómoda en lo económico es Macri, no tiene de qué quejarse, pero se la ha pasado manoteando, como a ellos les gustan decir, las cajas que tiene a su disposición. La caja de la deuda externa, la caja del ANSES, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos, compañeros. Es un gobierno que claramente encarna un proyecto diametralmente diferente al que nosotros proponemos, pero que eso también nos da la ventaja de que tenemos un camino que está clarísimo, que es el camino que está recorriendo Agustín acá en esta provincia, acompañado por todos ustedes, que es el de plantarse en el lugar de la oposición, que es el único lugar digno en donde pararse frente a esta situación. Y yo confío en el pueblo argentino, confío en las mayorías populares y creo que si uno se para dignamente, coherentemente, consistentemente, trabajosamente también en ese lugar, más tarde o más temprano se encuentra en sintonía con el pueblo, que es lo único que vale la pena, por lo que vale la pena hacer política, me parece a mí. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme. Hola, sí. Bueno, primero y principal, buenas tardes a todos y todas. Un agradecimiento a Agustín por la invitación y porque hacía mucho que no lo veía, tenía ganas de darle un abrazo, como a algunos de los seres que andan por acá dando vuelta, Perichón, Germán, el Sapo. La verdad que siempre es un gusto venir a Rosario y encontrarse con viejos amigos. Debo ser justa, sí tengo una queja. A mí me gustaba mucho más el primer panfleto, el primer folleto, que tenía un cartel que decía Macri Gato. Pero bueno, la socialdemocracia también llegó al búnker de Agustín Rossi, me lo pusieron por uno más prolijo. Mientras pasa todo lo que contaba Sebastián, nos queda la televisión. Y a mí me tocan los temas de comunicaciones, sobre eso escribo en el libro. La verdad es que podría hacerles un relato de las modificaciones que ha tenido el régimen regulatorio de las comunicaciones en la Argentina con el gobierno de Mauricio Macri, pero me parece un tema sumamente técnico y que en realidad no ayuda al aporte político, sí entender lo que nos está pasando en materia de comunicaciones, porque lo que nos está pasando en materia de comunicaciones nos está pasando en materia política. Para ser corto,
En el gobierno de Mauricio Macri se han tomado determinadas medidas que han permitido una extraordinaria concentración de los medios de comunicación. No solo de los medios de comunicación como la televisión y la radio, sino además los medios de comunicación de tipo individual, como las telefónicas. Se está generando un nuevo sistema de medios profundamente concentrados con un peligro asociado. No solo se están concentrando los medios, sino que se están concentrando las plataformas por las que la información circula. Dicho en fácil, ahora Clarín no solo tiene Clarín, Cablevisión y todo, sino que además tiene espectro de telefonía celular y se le permitió su asociación con Telecom, por lo cual maneja las redes del 50% de las telefónicas del país. O sea, no solo maneja la información, maneja las carreteras por las que esa información circula. Y creo que un ejemplo bastante claro de cómo va a influir esto es que pasamos de garantizo el fútbol para todos a estar discutiendo qué tan barato vamos a volver a pagar el fútbol. ¿Y por qué lo estamos discutiendo en estos términos? Lo estamos discutiendo en estos términos porque la concentración mediática básicamente genera una concentración de mensaje. Yo los invito a hacer un experimento. Nosotros lo solíamos hacer en la carrera de comunicación con los alumnos. Tómenlo en forma aislada los titulares de los diarios, sin pensar si es Clarín, La Nación. Se van a dar cuenta que si uno los escribe sin la tipografía que caracteriza Clarín, La Nación, Perfil, te costaría mucho saber qué publicó Clarín, qué publicó La Nación, qué publicó Perfil. Nosotros lo que hacíamos, nos transcribíamos titulares en Times New Roman 24 y le decíamos, identifique a qué medio pertenece este titular. Bueno, cuando lo hacen hoy, van a ver que hay un discurso tan hegemónico que es imposible virtualmente identificar qué pertenece a cada diario, con una excepción, como Clarín echó a los correctores cuando hay error de ortografía es de Clarín, clavado. Pero esta hegemonía mediática que, repito, se está dando no solo en los medios de comunicación, sino además en las plataformas, está teniendo consecuencias gravísimas en la construcción política. La construcción política, tanto del oficialismo, no es mi problema, pero sí lo podemos charlar, como en la construcción política de una idea de oposición. Porque hay una construcción mediática que tratan de instalar de que oposición es decir que no te gusta, pero lo votás igual. Y eso es como una gobernabilidad garantizada. Y muchos señores que quieren ponerse el traje de oposición, aunque son más oficialistas que nadie, les queda muy cómodo eso. Yo, discúlpenme y lo digo respetuosamente, creo que Sergio Massa es el prototipo. O sea, Sergio Massa está de acuerdo en todo con Macri, pero necesita decirlo que lo hace como oposición. Es como decir, no te quiero más, pero igual tengamos un hijo. Un poco es plantear ¿y por qué? Porque todo aquello que no acompaña las medidas que el establishment político y económico han decidido que deben ser llevadas en la Argentina, directamente no es oposición. Es desde cuca caca, agarrar la pala, terrorista, subversivo, delincuente, choro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la oposición, que realmente hace la tarea de oposición, es sacada del plano de la construcción política como oposición y pasa a ser un tema que se discute en Comodoro Pi o en las noticias judiciales. Entonces tenemos una oposición caracterizada, que es oficialismo encubierto, y una oposición real, aunque debo confesar desorganizado, y sobre esto vamos a volver después, que termina siendo una noticia judicial. Y esto también repercute en la posibilidad de defensa que tiene ya no las personas individuales, sino los proyectos políticos. Y acá hay que separar una cosa. Bien, yo creo que no haya nadie en este salón que vaya a defender que quiere impunidad para López. Ahora, también estoy seguro que no hay nadie en este salón que tenga valijas con 9 millones de dólares, que no tenga problemas para pagar las tarifas y que además, como militante político, un proyecto político, haya sentido mucho enojo y mucha vergüenza por lo que pasó con José López. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Vamos a dejar
que un ladrón como José López nos quite los cientos y miles de viviendas sociales que hemos hecho en todo lo largo en Argentina estos 12 años? Porque si nosotros dejamos que José López y su imagen nos quiten esas viviendas sociales, esas escuelas, esos caminos, obras concretas que las vimos, las conocemos, entonces estamos dejando que nos quiten la política. Y les voy a dar un ejemplo, a mí me gusta darlo porque es muy bueno. ¿Se acuerdan? Uno de los primeros casos de corrupción que denunció este gobierno fue el Plan Cunita. El Plan Cunita es un plan que tiene origen de los que le gusta a estos periodistas que no quieren ser como África. Es un plan que se usa en Finlandia, Noruega y todos esos países donde parece que la felicidad está garantizada aunque no haya sol 6 meses. Pero la verdad es que detrás del hecho de corrupción que ellos denunciaron, lo que pasó es que se suspendió el Plan Cunita. Eso significa que usan la corrupción para ir cercenando los derechos y las garantías que tienen las personas. Y que tenemos las personas en relación a muchas más cosas que las cuestiones económicas. Les voy a dar un ejemplo claro de cosas que nos están pasando. Explíquenme en qué mundo hemos conseguido instalar el criterio de que pagábamos los servicios demasiado baratos. A ver, ¿alguna vez ustedes en su vida se quejaron porque algo era demasiado barato? No. Digo, aparte es bastante curioso, porque en el 2011 hubo una renuncia voluntaria a los subsidios. Se los digo yo que renuncié y que vengo puteando desde el 2011 porque la verdad que era como caro, pero al lado de esto era una ganga, pero lo que les quiero decir es esto. Han logrado instalar que pagábamos demasiado barato los servicios, olvidándose de un detalle. A los servicios públicos no se les dice servicios públicos por encontrarles un nombre. Se les dicen servicios públicos porque son servicios esenciales para la población, cuyo acceso nunca puede estar sujeto a una condición económica. Es decir, el tema de la tarifa debe estar asociada a la mera sustentabilidad del servicio, en ningún punto a la rentabilidad de la empresa. La empresa es una prestadora de servicios públicos. Dicho en buen criollo, si sos una empresa de servicios públicos, tu interés prioritario es brindar el servicio. Si además tenés ganancia, en buena hora, y si no, arreglarás las cuentas con el Estado. Nunca te tienen que pedir por un derecho que tengas que pagar. Mucho menos que te encuentres ante la posibilidad de quedarte sin ese derecho por cuestiones económicas. Pero además, y en esto no es menor, lo hacen con un nivel de torpeza y desconocimiento que empieza a molestar a los sectores que, sin ser precisamente oficialistas, estaban muy cerca de algunos criterios. Miren, si vos tenés decidido hacer un tarifazo, al menos llamá a la audiencia pública. Hacé que vayan 15 a decir que pagamos demasiado poco, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que lo que algunos dicen alegremente en una mesa de café, les costaría muchísimo decirlos abiertamente en un lugar público. No es menor. Cada funcionario que ha salido, incluyendo el propio presidente, a decir que pagaba, ha sido necesariamente cuestionado por la opinión pública, que no es la opinión publicada. Pero, miren, si hay alguien a quien yo no respeto, es a Elisa Carrió. Básicamente porque creo que está un tanto colifa. Pero, más allá de que está colifa, los otros días yo le escuchaba en un reportaje que está claro no se hace de su buena voluntad política. Yo creo que es como, todos tenemos ese amigo que a veces se siente poco importante, ya se va ruido para que lo llamen. ¿Viste el amigo que siempre está ofendido, el que te llama el sábado y te dice, he descubierto que no tengo amigos, porque nadie me ha invitado a comer un asado? Bueno, ¿querés venir a comer un asado? ¿Viste? El amigo llamador de atención es un... Yo creo que Elisa Carrió, en versión extrema y psicótica, es un poco eso. Pero decía algo que era muy cierto y que fue lo que menos repercusión tuvo mediáticamente. Nos dicen que le dicen a la gente que aguante pasar frío, alguien que nunca pasó frío ni tuvo hambre. Y es lo mismo que después escuchamos a Vidal, que yo creo que está mal ideológicamente como Macri, pero camuflada en una cara más angelical,
que le decía a unos chicos en La Matanza hace apenas 2 meses, ustedes creían que podían tener estos servicios eléctricos. A chicos que pasan frío. No se lo estaba diciendo a chicos del Newman, se lo estaba diciendo a chicos de colegios populares en un acto que le habían organizado, y le estaba diciendo que aquello que esos chicos habían estado acostumbrados a dormir sin frío, a poder bañarse en pleno invierno, no les iba a pasar más. Y lo que es peor, que no se lo merecían, como bien dice Norma, porque siguen creyendo y siguen tratando de instalar que los derechos no son derechos, que los derechos son una mercancía a la que solo accedes si tenés dinero. Y esa idea, que es peligrosísima y además es profundamente antipolítica y profundamente antidemocrática, no se instala porque sí. Vamos a ser claros, no es que te diluyen la pastillita de los derechos como mercancía en el agua. Se instala a través de algo que se llaman medios de comunicación. Y déjenme decirle algunas cosas que van a demostrar claramente cómo hay una construcción de sentido que creo yo, intenta afectar 3 aspectos importantes. Miren, los 2 años de kirchnerismo, con sus luces y sus sombras, han generado un enorme valor simbólico. Creo que están tratando fuertemente de afectar este valor simbólico. Lo que pasa es que muchas veces no les funciona. Un ejemplo clarísimo lo vimos ayer, con espanto, pero también con emoción, porque han construido de Eve de Bonafini una suerte de imagen de monstruo. Miren, yo con Ari hemos trabajado mucho tiempo con Eve. Eve es una señora cascarrabia, terca. Ahora, es una madre de Plaza de Mayo que convirtió su dolor en una obra, que convirtió en hijos a todos los argentinos porque le habían matado 2 de sus hijos. Y eso no se lo puede quitar a alguien como Jo Klender, y mucho menos se lo puede quitar un juez autoritario que le aplica a Eve de Bonafini el rigor de la ley, que no tuvo los huevos, perdónenme la palabra, para aplicárselo a quienes estaban imputados por megacanje. Pero no es menor, que han intentado bastardear el símbolo de los derechos humanos. Y lo intentan bastardear porque mientras discutimos cosas como el fútbol para todos, están mandando a la casa a los represores condenados. Es insólito, quieren ponerla presa a Eve y liberan a los genocidas del Plan Cóndor. Los mandan a la casa. Tengamos la gente que está condenada por delitos de lesa humanidad. Y que voy a decir algo que a mí me parece incluso más aberrante. En los juicios de lesa humanidad no solo es aberrante las cosas que se ven en ese juicio por testigos, el silencio de los imputados, la supervivencia de los pactos de silencio y de complicidad que después de 35 años de democracia siguen vigentes, demuestran que detrás de esos señores hay toda una estructura de poder que mantiene vigente esos pactos. Y la única manera de romper esos pactos de impunidad es demostrarle que la democracia no permite esos privilegios. Entonces, si los dejamos volver a las casas, si los dejamos mantener rango militar, la impunidad no tiene ningún precio. Nosotros entendemos que esos juicios son por la memoria y por la verdad y por la justicia, que no buscan venganza, como sostiene La Nación en algunas de sus editoriales. Pero necesitamos quebrar esos pactos, y esos pactos solo se quiebran aplicándole a quienes fueron parte del gobierno represivo las leyes que el gobierno democrático impuso para todos los que estuvieron involucrados en crímenes de lesa humanidad. Dicho esto, me parece que es importante, y esto Agustín, que ha sido ministro de Defensa, lo va a entender muy bien. Yo tengo una enorme preocupación porque dentro de esta afectación del valor simbólico, creo que claramente están intentando cambiar el valor simbólico donde la democracia puso a las Fuerzas Armadas. De Alfonsín esta parte, hemos intentado poner a las Fuerzas Armadas en lugar de subordinación al gobierno civil, de subordinación a la democracia y de no intervención en los asuntos internos, evitando tanto la inteligencia como el trabajo de las Fuerzas Armadas en cuanto a Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Está claro que en la escalada de ajuste
está claro que en la escalada de pérdida de derechos, está clara que en un gobierno que necesita la exclusión como variable de ajuste necesaria para gobernar, como necesita el despido, van a necesitar las fuerzas en manos del Estado. Y no les basta con las fuerzas de seguridad y están intentando militarizar los conflictos que ellos asocian a la pobreza. Por eso no proponen militarizar los delitos económicos. Esos nunca. Sí proponen militarizar la pobreza, el narcotráfico. Yo imagino a veces, y perdónenme la poco elegante expresión, que tienen sueños húmedos con los militares entrando a las villas miserias, buscando narcotraficantes, que finalmente son los que hacen el menudeo. Yo imagino, imagínense usted bien en un lugar donde esa política se aplicaría sin lugar a dudas. Con el fracaso que esas políticas han tenido, pero además no entendiendo lo que significa la estructura militar. Miren, durante mucho tiempo, durante las elecciones, se discutía la ley de derribo, la posibilidad que tenemos, que pretendían de darle al servicio, a las fuerzas aéreas, de derribar los aviones que no se identifican. Sacaron un decreto, que no podía ser decreto, nosotros lo impugnamos y un fiscal que tal vez le suene, Marijuán, al que le gusta excavar, yo creo que si sigue buscando va a ser el mayor encontrador de petróleo de la Patagonia y a eso se debe el déficit de YPF. Pero más allá de eso, Marijuán hizo un dictamen delicioso donde dice, mire, que usted diga que por la ley de derribo hay muertes, no es necesariamente así, la muerte es consecuencia del derribo del avión. Sí, claro, el problema es que el avión lo derriba un militar. Bueno, la verdad es que nosotros hemos apelado la medida, pero estamos convencidos, a ver, mientras nosotros charlamos acá, el espacio aéreo argentino está militarizado. Está claro, si nosotros nos subimos un avión y ese avión tiene mala suerte de que se le rompe el equipo de comunicaciones y lo detecta un avión del Estado argentino y no puede comunicarse, y el avión del Estado argentino interpreta que la maniobra para aterrizar de urgencia es una maniobra para eludir el avión del Estado argentino, podés terminar muerto, lo cual no es muy grave salvo que te pongas en la imagen de pasajero, que pasa a ser bastante grave. Bueno, creo que parte de la afectación de los valores simbólicos que están intentando hacer, y yo creo que lo hacen deliberadamente, y escuchamos el mensaje en la cena de camaradería los otros días, tiene que ver profundamente con que hay algunos límites que la democracia ha puesto, que ellos necesitan llevarse por delante. Creo que no fue menor intentar detener a Eve. Creo que no es menor intentar militarizar el territorio argentino. Creo que no es menor convertir la política en sinónimo de corrupción, porque entonces se vuelve el imperio de las ONG. El otro punto, y esto es importante, me parece que hay un tema en la opinión pública, y es que tratan de avergonzarnos. Tratan de que ir a defender el proyecto al que hemos sido orgullosamente militantes sea una vergüenza. Entonces quieren que vos te sientas y cargues con la culpa de ser López o cargues con la culpa de ser Jaime. Y la verdad es que uno se sienta en los medios o en la mesa de los amigos y no es ni López ni Jaime, es el mismo militante que a fin de mes tiene quilombo para renovar su contrato de alquiler. Y nosotros tenemos que empezar a defender lo que hemos hecho y estar orgullosos de lo que hemos hecho. Nosotros fuimos un país que realmente salimos de un espacio muy oscuro donde nos había dejado el neoliberalismo y construimos un país inclusivo, construimos un país con derechos, con garantías, con infraestructura, con una reconversión industrial. Entonces no podemos dejar que programas como Intratables, donde se trata de gritarte y humillarte, nos empiecen a hacer avergonzar de lo que hemos hecho y de lo que somos. Y me parece que en ese punto hay que separarlo muy bien. Por eso, reitero, no podemos dejar que nos afecten el valor simbólico de las cosas. Digo, yo estoy dispuesta a cuestionar a Julio López, lo que no estoy dispuesta a poner en duda en ninguna casa. Digo, y también cuando uno ve cómo actúan sectores del Poder Judicial, entiende claramente, porque lo que tratan de... Miren a qué cuestionan. Milagros Salas, Eve de Bonafini, Cristina Fernández de Kirchner, lo que tratan de cuestionar es la política con los actores que no se doblegaron ante el poder mediático y económico. Les encanta a Val Medina que les rinda obediencia en los canales de televisión y detestan a Milagros que los despreciaba. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que acordarnos nosotros también del principio de inocencia y aplicárselo al compañero. Porque a veces somos más estrictos con el compañero que aparece en los medios
que con otros. Y nos olvidamos que muchos compañeros están pasando por causas judiciales de una justicia corrupta, arbitraria, parcial, una justicia que está peleándose por los pedacitos del cadáver de un poder judicial que está putrefacto, que tenemos en la Corte 2 jueces que aceptaron violar la Constitución para llegar a jueces de la Nación, a jueces de la Corte Suprema de la Nación. Bueno, esas cosas son las cosas que tenemos que salir a defender. Y la otra cosa que tenemos que salir a defender y no dejar. Miren, ¿puedo contar una infidencia, Ari? Hace un tiempo Ari me llamó y me dijo, tengo un problema. Estoy harta que me chicaneen porque hice un reclamo porque me echaron de Radio Nacional. Era el momento en que distintos programas de televisión cuestionaban a los periodistas que reclamaban contra el Estado. Dije, vos sos medio boludo. Digo, estás logrando que te hagan sentir vergüenza de ejercer tu derecho. Digo, ¿alguno de ustedes, si fuera echado, no haría un reclamo? ¿Se sentiría mal de hacer un reclamo? Yo siempre digo, yo tengo una amiga que quiero mucho que trabajaba en una gran empresa y que estaba harta que la trataban mal. Y un día me llama y me dice, estoy embarazada. Le digo, buenísimo, doble indemnización. Me parece que un poco es eso. Nos hacen a veces sentir avergonzados hasta de ejercer nuestros derechos. Nos hacen sentir avergonzados de querer ver fútbol. Miren, compañeros, el fútbol lo pagamos de una u otra forma. Porque la verdad que si pagamos el cable, también lo vamos a pagar. No es que, a ver, entonces ¿cuál es la diferencia? Que cuando lo paga el Estado, lo ve hasta las personas que no tienen cable. Y los que me dicen, bueno, fútbol, ¿cuántas escuelas van a hacer? No. Mira, el presupuesto de un Estado tiene parte para escuelas, parte para caminos y parte para lo que son derechos de bienes culturales. Y cuando alguien me dice, ¿qué mierda es un derecho de bien cultural? Te digo, intentá imaginar vivir en la Argentina sin entender quién es Maradona o qué fue el gol a los ingleses. Bueno, eso si viene un extranjero, uno le tiene que empezar a explicar eso. Los argentinos no, porque ver ese partido fue un derecho cultural. No es algo para lo que podés acceder, parte de nuestra idiosincrasia. Miren, yo voy a decir una infidencia y me va a costar mitad de silbidos. Acá yo soy de Rosario Central. ¿Se dan cuenta? Pero se darán cuenta que mi historia con el fútbol es un poco trágica a veces. A veces es gloriosa y a veces es trágica. Pero más allá de lo que a uno le gusta o no el fútbol, por eso, más allá de lo que a uno le puede gustar o no el fútbol, no es menor que si no tenés un equipo, si no seguís algo, de alguna manera hay una esencia del ser argentino que no compartís. Bueno, esto que te pasa con el fútbol, de pronto te empieza a pasar con los derechos laborales. Y de pronto escuchás un señor como Pañi que empieza a decir que hay que flexibilizar. Y empezamos a pensar, o notas, como yo les invito a que busquen, o sea, 1 de cada 3 empleados faltó una vez en 6 meses. Pará, yo al menos una vez en 6 meses tuve una gripe. A vos un dolor de cabeza. Empiezan a trabajar que el empleado es incumplidor, empiezan a trabajar que hay demasiados días francos, que hay demasiados feriados. ¿Se acuerdan la discusión absurda sobre si el feriado de Güemes se iba a aplicar? Bueno, empiezan a caminar el trabajo de la flexibilización. Eso lo tenemos que defender. Y para defender eso, me parece que tenemos que replantear la posición del movimiento nacional y popular respecto a los gremios. Miren, a mí no me caen simpáticos muchos los dirigentes de los gremios. Creo que Bebe Bonafini tuvo más huevos ayer que todos los líderes de toda la CGT que hay en la Argentina. Ahora, sin gremio no hay peronismo. Sin trabajadores no hay movimiento nacional y popular. Entonces, por algún lado tenemos que empezar a reconstruir. Y tenemos que empezar a reconstruir porque el año que viene tenemos unas elecciones importantes. Y con esto voy a terminar. En estas elecciones importantes yo tengo una posición personal de orden político que me preocupa porque choca con la posición que instalan desde los medios. Cada vez que el kirchnerismo y el peronismo trató de ir con un candidato que no era un representante real nuestro, le fue mal. Yo pienso en la provincia de Buenos Aires con Insaurralde, pienso inclusive en la elección presidencial con Scioli, que no era un candidato cómodo para muchos de quienes participamos en este espacio, y pienso que a suerte y riesgo el año que viene yo quiero proponer al electorado una suerte de decisión sobre los proyectos de país que quieren. Y para eso necesito un representante, necesito en cada provincia
representantes de este proyecto político. No necesito ni representantes construidos con las encuestas, no necesito ni amigos del poder, ni socios incómodos. Después charlaremos con los socios, pero las elecciones las ganemos con los nuestros, con los leales, con los que se han quedado acá en el peor momento, con los que no tienen vergüenza de bancar a Cristina, con los que tienen orgullo por estos 12 años. Me parece que esa es la única manera que empecemos a estar orgullosos de quienes fuimos. Por eso me parece importante que tengamos claro que sin hacer una lista de traidores, sí hay que saber separar quiénes son socios y quiénes llamamos nuestros. Y me parece que en eso tenemos que cuidarnos mucho del mensaje que nos bajan los medios. Porque los medios pretenden decirle peronista a gente que alguna vez pasó por una unidad básica, pero que hace mucho rato debajo de la camisa a cuadro tiene la remera amarilla. No es peronista Massa, aunque haya pasado por el peronismo, y no es peronista mucho que se dijo kirchnerista, que ocupa lugares en las bancas con nuestro nombre y con nuestro voto, y que lo único que hace es convalidarse mediáticamente y no con cada ciudadano que confió en esa persona para defender un proyecto nacional. Eso sí, la dirigencia conduce, pero la defensa del proyecto nacional la tenemos que hacer todos. Por eso mi mensaje es: apaguemos un ratito la tele, dejemos la lógica intratables para otro momento y empecemos a defender orgullosos de vuelta lo que hicimos. Aunque suene poco elegante, yo les digo, yo a veces, yo tengo algunos amigos que son bastante gorilas y que vienen con el tema, y yo ya le he dicho, mira, a esta altura me cago en la corrupción y en las cuestiones de transparencia, no porque no me importen, pero la verdad es que, ¿qué te voy a decir? Que confío en la justicia, si la justicia es igual de corrupta. Lo que confío es que vamos a ser capaces de construir una política que no esté demonizada y una política sin corrupción. Ahora, no me vengas a hablar de corrupción para dejar de discutir aquellas cosas que están pasando en el país y que son reales. En el país se está endeudando, en el país hay menos derechos, en el país hay más concentración mediática, en el país hay menos libertad de expresión y sobre todas las cosas en el país hay una fuerte voluntad del poder permanente de que la política le deje de brindar opciones para que solo nos la brinde una economía mentirosa manejada por empresas, manejada por intereses financieros internacionales. Si no somos capaces de apagar la televisión y dejar de recibir ese mensaje que finalmente nos termina erosionando como la gotita de la piedra, probablemente lo que nos encontremos es siguiendo encuestas, siguiendo opinión publicada y olvidándonos de la opinión pública y de la opinión política, que es la que nos convierte en ciudadanos. Muchas gracias.